Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz día. Pues aquí andamos de nuevo para, para traeros más información de lo que está ocurriendo en el mundo. Me veis con las gafitas, con lo cual mucha de la información la voy a estar leyendo porque si no me pongo las gafas, cuando veáis que me las quito es que ya no la estoy leyendo. Pues bueno, la noticia que os quería hacer mención en este vídeo tiene que ver con Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, que es la verdadera responsable de la situación de inflación que estamos viviendo en Europa en estos momentos. ¿Por qué? Diréis, bueno, pues Christine Lagarde es la responsable porque es la persona que ha fabricado millones y millones de euros durante este periodo de 2020 hasta aquí. Esos millones y millones de euros no han ido a las familias, no han ido a la economía de los hogares, sino a tapar y a tapar agujeros y a fomentar actividades pues, que no tienen mucho que ver con, con los hogares, con las familias. Y por eso, al fabricar tanto dinero y no ponerlo en manos de los ciudadanos, porque tu sueldo no ha subido ese porcentaje de pérdida de valor que ha tenido el euro real, con lo cual, como tu sueldo no ha subido 400 euros, pues tú ahora mismo eres 400 euros más pobre que eras hace 5 años. ¿Por qué? Pues porque la señora Lagarde y compañía decidieron que para que esto no colapsara durante la pandemia, bueno, esa fue la excusa, ¿vale? Pero para que esto no colapsara durante la pandemia, pues inyectaron dinero a las empresas, a los bancos, bueno, inyectaron dinero en la economía, que no fue, ya te digo, no fue a parar a tus manos. Ese dinero fue a parar a quien fuera a parar, pero a nuestras manos no. Con lo cual ha provocado una inflación galopante y, y bueno, esta semana, en una entrevista con un programa de la cadena CBS que se llama Face Nation o algo así, ¿vale? De la cadena CBS, ha dicho que tiene una enorme confianza en que Estados Unidos no permita el impago de su deuda. Bueno, es cerrar el círculo, bueno, que no se cierra, es seguir con el círculo haciéndolo más grande, porque tenemos un problema con la deuda de Estados Unidos. Es tan grande que no hay que, lo que ha dicho ella, no voy a permitir, además lo ha dicho así, no voy a permitir que Estados Unidos caiga, no voy a permitir que Estados Unidos impague su deuda. ¿Por qué? Porque si se permite eso, arrastra a todos los países que colgamos de Estados Unidos, que somos toda Europa Occidental y buena parte de Sudamérica. Con lo cual, no lo va a permitir. Claro, la presidenta del Banco Central Europeo, ¿cómo va a decir que va a permitir que caiga eso? Ahora, al final de la entrevista, al final de esa frase, ¿vale? De ese no voy a permitir que Estados Unidos caiga por impago de su deuda, ella dice un lo siento. ¿Y ante quién dice lo siento? Pues ante los ciudadanos de Europa, que van a ser los grandes perjudicados de que el Banco Central Europeo decida cada vez que Estados Unidos tiene problemas, imprimir más dinero. Porque es lo que va a ocurrir en breve, de cara al verano. Es fabricar más dinero. Claro, ¿qué dinero fabrica Christine Lagarde? Y ahora volvemos a un vídeo anterior que hice. Pues siempre es un dinero electrónico. El Banco Central Europeo no tiene potestad para imprimir dinero. Eso lo tienen los bancos de cada país. En el caso, por ejemplo, de España, es la Casa de Moneda y Timbre. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es la que fabrica el dinero en España. Pero ella, cuando fabrica el Banco Central Europeo, dice que ha fabricado dinero, es totalmente digital, es totalmente electrónico. Por eso, si nos vamos a la otra guerra que hay, cara al próximo verano, que igual tarda un poquito más, octubre, noviembre,
pero van a implementar, es el euro digital. ¿Por qué? Porque así se eliminan la potestad de los estados para fabricar dinero. Ya no habrá dinero físico, con lo cual la titularidad del dinero euro lo tendrá el Banco Central Europeo, que será quien fabricará, como ahora hace, dinero electrónico, pero con la salvedad de que si ya no hay dinero físico, que es a lo que van, para coger más poder y arrebatarle ese poder a los estados, fabricarán ellos el dinero y solo ellos podrán fabricar el dinero y manejarán. Y todo lo que ello conlleve al ser un dinero electrónico, que es lo que hemos hablado alguna vez. Control sobre tus gastos, control sobre qué te permiten gastar y en qué, control sobre todo el manejo de dinero y en un momento dado poder decir, bueno, pues tú, el dinero que has cobrado este mes tiene una fecha de caducidad de 2 meses y te lo tienes que gastar porque quieran reactivar la economía, o decir, no, no, ahora mismo solo te puedes gastar un 15, un 20, un 30% de tu sueldo porque quieran bajar la inflación, como es el caso ahora. Si ahora tuvieran el dinero digital, como quieren controlar la inflación, a ti solo te permitirían gastarte un 40%, un 30% de tu sueldo. ¿Para qué? Para controlar los precios. Eso que nos parece ciencia ficción y que nos parece que es algo del futuro, eso, la posibilidad de que eso ocurra puede que se implemente antes de fin de este año. Que luego lo pongan en práctica o no, a mí solo con que haya esa posibilidad de que puedan hacerlo, ya me genera cierto temor. Y yo no cambio mi libertad por cierta seguridad placebo, porque no es una verdadera seguridad. Seguirán habiendo problemas económicos y seguiremos estando atrapados con la deuda de algunos estados que nos arrastran a nosotros. Entonces, fíjate cómo hemos llevado la conversación. Pues Christine Lagarde es esa mujer que es la culpable, la responsable de que tú ahora estés sufriendo un periodo de inflación fuerte en Europa, que los precios estén súper elevados, que no te engañen con guerras de Ucrania ni con otros manejos que tienen. Fue porque en el año 2020 o 2021, no recuerdo exactamente, se fabricaron 850.000 millones de euros que anexionaron a unos fondos que se llaman Next Generation y que están sirviendo para, entre otras cosas, pagar todo el trasvase y todo el trasfondo que está habiendo pues, de la famosa descarbonización, de la famoso cambio y transición al coche eléctrico. Todo eso está pagado desde ahí, desde esos 850.000 millones de euros, que fueron la primera avanzadilla, que se han seguido fabricando más. Cabe recordar, y estoy acordándome ahora y lo voy a decir, cabe recordar que, por ejemplo, Nixon, en el año 70, 70 y pico, cuando estaba inmerso en la guerra de Vietnam, lo que hizo con la Reserva Federal, que era la Reserva Federal era quien fabricaba, quien vigilaba y fabricaba dólares. Bueno, pues lo que hizo en 1970 fue eliminarla del patrón oro, porque necesitaba fabricar mucho más dinero para pagar la guerra de Vietnam y la crisis que hubo. Eso nos llevó a una crisis del petróleo años después, nos vendieron una crisis del petróleo, pero la economía americana en ese momento fue el comienzo de la decadencia. Año 1970 y pico, cuando la Reserva Federal se privatiza y Nixon fabrica dólares a expuertas para pagarse la guerra sin estar avalado al patrón oro. Y ahí se salió del patrón oro. Eso fue muy grave, pues lo que está ocurriendo ahora es un poco parecido. Es un poco parecido. Para intentar tapar, para intentar diluir el crack de deuda que tiene Estados Unidos, que algún que otro país más también, nos van a empobrecer a todos muchísimo de la manera en que saben hacerlo, que es fabricar más dinero y hacernos cada vez más pobres. Nada más. Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos a las declaraciones de esta persona, igual que de otras, no hay que desmerecer a ninguno. Pero Christine Lagarde,
desde su situación de presidenta del Banco Central Europeo, es una persona de valor y cada vez que dice algo, como decía mi madre, cada vez que habla sube el pan. Y aquí cada vez que actúa sube el pan, porque cada vez que fabrica dinero el Banco Central Europeo, dinero electrónico, porque no puede imprimir billetes, cada vez que fabrica dinero electrónico sube el pan porque nos hace perder valor a los euros que ya están en circulación. Al fabricar más euros, más dinero, menos valor al dinero que ya hay. Se diluye el valor. Por eso suben los precios de la barbaridad, con la barbaridad que han estado subiendo. Eso no quiere decir que una subida de precios no es solo por un factor, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. Pero este factor influye, y muchísimo, y muchísimo. Tenemos que estar preparados para que la desdolarización mundial se produzca y el dólar deje de ser un valor refugio y una moneda de referencia para el comercio internacional, y con eso ahí sí que se producirá un caos brutal, porque ahí va a caer el euro primero, pero todas las monedas de los países que estamos colgando de Estados Unidos, y yo lo recuerdo porque son países hermanos de España, países sudamericanos, y Europa Occidental, va a caer cuando eso se produzca. Y ya se están firmando acuerdos, como ya hablamos, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica. Bueno, se están firmando acuerdos con los países árabes, con China, para que el yuan sea la moneda de referencia a nivel mundial para el comercio. Y eso a nosotros como España, países colgando de la órbita de Estados Unidos, nos deja en una posición de debilidad. Quizá por eso Macron hace unos días fue a visitar al presidente chino, y no por a ver qué se hacía con Ucrania, sino el presidente francés quizá fue a ver de qué manera puede él reconducir su situación, o la de su país, o la de los intereses de las empresas de su país, porque no nos olvidemos que aquí los menos importantes somos los ciudadanos, y lo más importante al final es que las empresas que son marca Francia, marca España, marca Estados Unidos, marca Alemania, queden en posición fuerte ante lo que se avecina. Y da la impresión de que ahora mismo no están en esa posición. Los gobiernos, los estados, no pelean por sus ciudadanos, y de hecho el gran damnificado de toda esta revuelta económica va a ser la clase media en todos los países. Hay vídeos ya que funcionan, están teniendo mucho éxito por lo desgraciado que te muestra, y es ciudades de Estados Unidos donde la pobreza ha subido tanto que la gente está acampando en las calles porque no tiene casa, no tiene hogar. Ya existía eso, pero los millones de pobres en Estados Unidos se han disparado. Los índices de pobreza, según Intermon Oxfam en España, se han disparado. No hace falta irse a Estados Unidos. Aquí lo tenemos. Os invito a que entréis en la página de Intermon Oxfam y os leáis el último anuario, los índices de pobreza. Hago referencia en mi libro Despierta a ese informe. Es muy triste, pero el damnificado de todo eso va a ser la clase media. Vamos a ser el gran perjudicado. Cada vez la distancia entre la clase alta y la clase baja se va a ir haciendo más grande, y la parte de la pirámide más ancha. Y habrá un salto. Está siendo o va a ser el daño colateral de todo este conflicto. ¿Por qué? Porque no se puede sostener, porque es insostenible. O sea, cuando no se dejó caer a los bancos en la crisis de 2008 en un país como España, se reguló y se legisló para que la clase media perdiera derechos a cambio de rescatar a los bancos. Ahora es exactamente igual. Cuando no se deja caer a los estados por una crisis de deuda galopante, pues la clase media es la damnificada. Eso no quiere decir que vayan a haber islas, claro. Los funcionarios, bueno, claro, tendrán trabajo, serán una clase media, seguirán siendo. Pero si su sueldo era de 2.000 euros, ya no va a valer 2.000 euros
de 2018. Esos 2.000 euros de 2025 van a valer como 1.300 euros de 2018. ¿Entendemos por dónde va el tema de la inflación, de la inyección de dinero? Tú seguirás cobrando 2.000 euros, pero el valor de esos 2.000 euros van a ser 1.300 de 2018. Ese es el matiz. Y ahí es hacia donde nos llevan con tanta fabricación de dinero ficticio que no cae en tus manos, que cae en manos de las empresas, de las corporaciones, de las grandes farmacéuticas, bueno, para pagar quizá todos esos avances tecnológicos que nos han salvado, y lo entrecomillo, de la peligrosísima pandemia que hemos vivido. Bueno, todo eso nos están empujando y nos están llevando hacia allí. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta, y ahora querría entrar en la parte de crecimiento personal, sin entrar en conflicto, cuanto antes nos demos cuenta, cuanto antes empecemos a valorar esa parte que tenemos que ser capaces de ver en nosotros, de reconocer, no entrar en conflicto por decir, nos están empujando hasta aquí y haya que quemar. No, aquí no se trata de quemar nada. De momento, mira Francia, cada uno que lo gestione como pueda. Aquí se trata del cambio interior, de ser capaces de ampliar la conciencia para conseguir ver cada engaño, cada manipulación, cada observación negativa que nos hagan. Esa es la clave. Esa es la clave. La clave no es el salir a la calle. Si eso luego nos lleva a tener un enfrentamiento de alguna manera, perfecto. Pero si lo hacemos desde nuestro interior, si todo nace desde nuestro interior, será maravilloso, válido y lo viviremos bien. Si el conflicto nace del exterior, si es otro el que me manipula para generar ese conflicto, ahí estoy en el error otra vez. No sé si me estoy sabiendo explicar. El conflicto no es malo per se, es malo desde donde nace. Y en muchos casos, tan mala es la manipulación que me lleva a aceptar con sumisión los cambios legislativos que están haciendo, que me hacen perder derechos, como la manipulación que me lleva, sin yo ser consciente, al enfrentamiento contra esos cambios. Tan malo es uno como el otro, porque no lo estoy ejerciendo desde mi interior, no lo estoy ejerciendo desde mi reflexión interna. Lo estoy ejerciendo en ambos casos, cuando se produce así, desde la manipulación. Y ahí yo tengo que ser consciente de ello. Y ahí es donde entra el trabajo personal. Ahí es donde entra el autoconocimiento. Ahí es donde entra la parte más importante del libro Despierta. No es solo la denuncia de todas las cosas que ocurrieron durante la pandemia y pospandemia, incluso antes, no es solo la denuncia esa, sino el empoderamiento para que yo tenga la capacidad de gestionarlo con una reflexión interna mía. Y de ahí que salga hacia el exterior. Y si eso va a acarrear un conflicto, bienvenido sea. Y si no lo acarrea, bienvenido sea. Pero siempre desde mi reflexión, nunca desde la manipulación del otro, desde la fuente externa, desde el me creo a pies juntillas lo que tú me dices, porque siempre me has estado diciendo lo que me has dicho para mi bien. O me creo a pies juntillas lo que tú me dices porque como eres de la misma ideología que yo, debe de ser verdad. No, no, desde ahí no. Te escucho, te integro, te reflexiono y a partir de ahí hablo. Y a partir de ahí decido. Y a partir de ahí soy yo hacia afuera. Es muy importante entender eso, muy importante, porque las situaciones que van a venir en los próximos años son situaciones trascendentes para, para la, para la, bueno, para la sociedad en los próximos quizá 100 o 150 años.
No somos conscientes de lo que estamos viviendo realmente. Ahí me voy a alargar un poquito más en el vídeo para dejarlo un poquito más claro. No somos conscientes porque no nos gusta repasar la historia, incluso no nos la han enseñado, de esta manera que yo voy a ofrecértela. Y aquí me apoyo, como bien digo siempre, en la astrología. Cuando Plutón hace sus tránsitos alrededor de los signos, va produciendo ciertas transformaciones. Plutón ha estado en el signo de Capricornio. Capricornio representa las estructuras. Y ahora entra, aunque vaya a volver, porque se va a poner en retrógrado y va a volver a Capricornio, pero va a entrar, ha entrado ya, en Acuario, que son las ideas geniales. Acuario es eso, son ideas geniales. Y el siguiente paso, que tardará aún 20 y tantos años en producirse, será en Piscis, que es la espiritualidad, como vivo yo la espiritualidad. Bueno, pues si Plutón transforma todo eso, no hay nada más que ver cuándo fue la última vez que Plutón transitó por esos signos. Fue cuando se produjo la Revolución Francesa, fue cuando se produjo la independencia de Estados Unidos y fue cuando se produjo todo ese cambio que trajo consigo la creación de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Si nos vamos a la anterior paso de Plutón por Capricornio, por Acuario, por Piscis, fue cuando se descubrió América, fue cuando Magallanes dio la vuelta al mundo, Elcano terminó la vuelta al mundo, y se cambió del feudalismo al mercantilismo. O sea, daros cuenta qué situaciones se han vivido cuando Plutón ha hecho ese recorrido. Pues simplemente os dejo ahí. Yo me imagino que las personas que estaban viviendo la Revolución Francesa no eran conscientes. Estaban haciendo la Revolución Francesa, pero no eran conscientes de lo que estaba produciéndose y ese cambio que iba a provocar en los estados y el resurgimiento de los estados-nación poderosos. Quizá no eran conscientes, seguro. Igual que el que estaba viviendo la creación de Estados Unidos, pues seguramente no era consciente. En aquellos momentos las potencias mundiales nos iban a dejar arrebatar su poder. Pues al final llega y aparece la mayor, una potencia que está regente pues, durante 150, 200 años como potencia mundial. Pues hay que verlo desde ahí, ¿no? Entonces, quizá el campesino que estaba viviendo el cambio del feudalismo al mercantilismo no era consciente de que ese cambio se estaba produciendo. ¿Vale? Pero a raíz de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, pues a raíz de eso los estados se protegieron y apareció y llegamos a una época de tiempo que llamamos mercantilismo, porque los estados se protegen de los estados vecinos que con el comercio traen productos pues a lo mejor mucho más atractivos que los suyos. Y los estados terminan protegiéndose. Y a esa época la llamamos mercantilismo. Y eso dio paso a otra época posterior. Entonces, en esa evolución que estamos, ahora estamos en un periodo que Plutón está transitando esos mismos signos que estaba transitando en esas otras épocas. Entonces, no somos conscientes verdaderamente del cambio que va a producir, pero sí que lo va a producir y de hecho pues se está produciendo. Se está produciendo. Lo que tenemos que intentar es que ese cambio sea lo más favorable para nosotros. Punto. No hay más. Ya creo que desde una conciencia elevada tenemos que procurar que esos cambios que se van a ir produciendo y que se van a producir sí o sí en la sociedad, pues sea lo más favorable para el mayor número de miembros de esa sociedad y que no sea lo más favorable para una mínima parte de la sociedad. Simplemente eso es lo que tenemos que intentar. Y desde luego, con pérdida de derechos, con pérdida de coberturas sanitarias, con pérdida de derechos laborales, sociales, con un Estado mucho más controlador, con un Estado perdiendo su poder por
en este caso la Unión Europea, pero realmente pierde su poder en manos de las poderosas corporaciones. Yo en el libro llamo que no estamos saliendo del capitalismo para entrar en el corporacionismo. Pues yo lo veo así. Para mí, hay determinadas empresas que son más poderosas que los estados. Y cada vez hay más empresas que son más poderosas que la mayoría de los estados. Y luego tenemos a 2 o 3 fondos de inversión que manejan 2 o 3 veces el PIB de la mayoría de los estados. Quitando Estados Unidos o China, la mayoría de los estados tienen un PIB inferior a lo que manejan BlackRock o Vanguard, por poner un ejemplo. Entonces, esas grandes corporaciones, esos grandes fondos de inversión pueden hacer chichinas una economía y eso los hace mucho más poderosos que los gobiernos y que los estados. Ya no solo que los gobiernos, que los estados. Porque al final hay que separar. Una cosa es el gobierno y otra el estado. Pues aquí hay determinadas corporaciones que son más poderosas que los estados. Y eso, la verdad, es que nos aboca a una sociedad, pues, cogida con pinzas y con hilitos y muy frágil. Pues nada, yo creo que hemos empezado con las declaraciones de Lagarde, hemos continuado y os he hecho hasta un repaso astrológico, todo ello. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias, de corazón. Y bueno, recordarte que todo ello y muchas más cosas, porque en el libro abarco muchas más cosas, lo tienes en mi libro Despierta, desde una parte más de denuncia, de corrupción, de política, a una parte astrológica y luego a una parte, porque no es solo Plutón, hay muchos más aspectos que se llaman en astrología que inciden que los próximos años van a ser cruciales y van a ser muy, muy, muy significativos. Y luego acabo con un poquito de crecimiento personal. Así que nada, me despido de vosotros con un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.